Buenas tardes, bienvenidos todos a este servicio en línea de BCC Latino. Pues hoy es sábado 11 de abril y como ustedes saben estamos en la Semana Santa. Estamos pues como cristianos celebrando y juntos recordando esta fecha tan importante para nuestra fe cristiana. Pues tenemos hoy un servicio especial, vamos a tener un mensaje muy edificante, pero antes quisiera presentarme, soy Crosby y me encanta poderles saludar desde mi hogar y saber que ustedes están allá desde sus hogares, no solamente en Viena como lo estoy yo y como muchos de nosotros de BCC Latino estamos, sino también nuestros familiares y nuestros amigos conectados de diferentes partes. Pues ya saben, estamos a través de varias plataformas, estamos en Facebook, estamos en Instagram y también nuestro mensaje está siendo transmitido a través de YouTube. Tú estás en alguna de estas plataformas, pero quizás otras plataformas nos ayudan a alcanzar más personas, así que te agradecemos tu ayuda en compartir el link de esta transmisión con esos amigos, con esos familiares. Sabemos pues que en este tiempo de necesidad que estamos pasando, en este tiempo tan inusual, vienen a aflorar muchas necesidades en nosotros, vienen a aflorar muchos sentimientos y sabemos que un mensaje como el que vamos a recibir hoy sería de gran bendición para otras personas. Así que no te quedes con este mensaje solo para ti y ayúdanos a circularlo, ayúdanos a transmitirlo a esas personas que, como te digo, sé que van a recibirlo y hay un terreno fértil para recibir una palabra, una semilla especial en el día de hoy. Queremos también decirte que más tarde vamos a tener un tiempo de Santa Cena, vamos a tener un tiempo donde podemos celebrar juntos la comunión del Señor. Te voy a dar unos minutos para que también puedas conseguir un trozo de pan o una galletita, puedas conseguir un jugo de uva, el fruto de la vid con el que podemos juntos celebrar pues esta ocasión especial de la Santa Cena. Y antes de pasar a otras partes del servicio, por favor no te olvides de interactuar con nosotros, no te olvides de dar me gusta, no te olvides de darnos tus emojis, no te olvides de darnos los comentarios que quieras. Queremos saber que estás allí, queremos saber que estás recibiendo la bendición de participar en este día. Queremos conectarnos contigo, incluso si es primera vez que estás participando de este servicio BCC Latino, haznos saber a través de los comentarios, dinos desde dónde lo estás escuchando y comunícate con nosotros, quizás también a través de correo electrónico. Quieres saber que estamos juntos y que estamos celebrando juntos esta maravillosa ocasión de reunirnos en este servicio. Vamos a tener también al final del servicio información sobre cómo dar nuestros diezmos y cómo dar nuestras ofrendas a través de este tiempo. Algo que normalmente hacemos allá en el templo, pues cómo podemos hacerlo en línea a través de las diferentes posibilidades de dar. Porque cuando quieres dar, no hay nada que te obstaculice ese deseo pues, de ser cumplidor de la palabra y de ser un dador alegre, como dice la palabra. Pues ahora vamos a pasar antes del servicio, antes del mensaje del pastor Carlos, que va a ser muy edificante para nuestros corazones. Los dejo con un tiempo de alabanza y adoración, donde te pido que dispongas tu corazón, que dejes las tareas que tienes normalmente en el hogar y que reúnas tu familia y que juntos puedan alabar al Señor en este tiempo, que juntos puedan pues levantar las manos hacia el cielo y poder declarar las grandezas de nuestro Dios en esta tarde. Dios te bendiga y nos seguimos viendo a través de esta vida. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a BCC Latino. Qué bueno que hagan parte de esta experiencia en línea. Sí, bienvenidas, estamos sumamente contentos porque ha llegado el día para alabar y exaltar al Señor, para conmemorar su nombre y como dice su palabra, nos alegraremos y nos gozaremos en Él porque este es el día que hizo el Señor. Sí, bueno, si nos estás viendo por primera vez, si te estás conectando, nos presentamos. Ella es mi esposa Tibi, yo soy Carlos y somos los pastores de BCC Latino. Estamos tan contentos, de verdad, de que puedas estar compartiendo este servicio especial de Pascua. Te voy a pedir que por favor escribas ahí en los comentarios de qué lugar nos estás visitando o desde qué parte de la casa estás. Yo sé que hay muchos de nuestra congregación que viven aquí en Viena, pero hay otras personas, sus familiares o amigos que nos están viendo desde otras partes, entonces te animo a que dejes un comentario y que nos dejes saber desde dónde nos estás viendo. Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a cantar. Nosotros creemos que donde 2 o 3 están reunidos en el nombre de Jesús, allí está su presencia. Y aunque ahorita no podemos estar reunidos en el mismo lugar, podemos estar de acuerdo en el mismo sentir, en el mismo espíritu, y entonces eso va a hacer que la presencia de Dios esté igualita aquí en mi casa y allá en tu casa. Entonces vamos a cantar una canción
Las letras van a aparecer ahí en las pantallas y te voy a pedir que por favor no seas solamente un espectador, sea un participante activo, ¿sí? Aplaude, canta, levanta tu voz y vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Amén, amén. Si estás ocupadito haciendo algo y puedes pausarlo, te invitamos a eso, a que juntos podamos glorificar el nombre del Señor. Amén. Amén. Si puedes aplaudir con nosotros. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Gracias, Señor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracias, Señor. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracias, Señor. Gracias, Dios. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracias, Señor, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracias, Señor. Nos gozamos, nos alegramos en Él. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Claro que sí.
¿Qué te parece? Yo sé que se va a sentir un poco incómodo, pero ¿qué tal si le das un fuerte aplauso a Dios ahí donde estás? Vamos a exaltar porque este día es glorioso, porque Él es glorioso y hoy vamos a celebrar y vamos a exaltar su nombre y vamos a declarar que, mira, su sangre nos rescató. Hoy estamos celebrando la Pascua, hoy estamos celebrando ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, pero no solamente que murió en la cruz, sino que resucitó. Así que, mi amor, te voy a llamar ahorita en un ratito, ¿verdad? Y mientras tanto, me gustaría decirte que durante las últimas semanas hemos estado hablando acerca de transiciones. Y el título del mensaje de hoy es la segunda parte de transiciones, pero es la transición de la muerte a la vida. Como les decía, estamos en una serie llamada Transiciones. ¿Por qué? Porque la vida está llena de cambios y las transiciones pueden ser tan emocionantes como estresantes. Y eso es porque nosotros no podemos ver, no podemos predecir el futuro, no podemos decir qué es lo que va a venir después. Pero, ¿qué tal si hubiera una manera de prepararse para la próxima temporada? ¿Qué pasaría si pudieras hacer algo ahora, hoy mismo, para influenciar en dónde vas a terminar? Y creo que de eso es de lo que vamos a estar hablando durante toda esta serie. La semana pasada hablamos de estar atrapados en el medio, cuando estás atrapado entre dos temporadas, cuando la temporada que pasó, ¿verdad? Ya las cosas no son como eran antes, pero tampoco son como esperas que sean y te sientes atrapado en el medio. Pero hoy vamos a hablar de la transición, de pasar de la muerte a la vida. Y yo sé que tal vez te estás preguntando cómo se conecta todo esto que estoy diciendo, ¿no? Y cuando hablo de dolor, cuando hablo de transiciones, cuando hablo de circunstancias difíciles que todos pasamos, yo creo que ahí, en esos momentos, se generan algunas de las preguntas más difíciles de responder. Y una de las preguntas que con más frecuencia me hacen es yo diría, la pregunta más difícil de responder. Y esa es una pregunta que muchas personas se han hecho. Es una pregunta que muchas personas en diferentes situaciones se han preguntado. Juan el Bautista se lo preguntó. Un señor que esté a punto de pasar por su próxima ronda de quimioterapia se lo va a preguntar. Alguien cuyo esposo o esposa murió de un cáncer se lo va a preguntar. Tal vez esa pareja que ha estado luchando por años por tener un hijo y aún no lo tiene, seguro se ha hecho esa pregunta. Esa mamá que después de tener su primer hijo fue abandonada por su esposo, se ha hecho esta pregunta. El papá que descubrió que su hija trabajaba como una prostituta, se ha hecho esta pregunta. Y la mamá de ese niño que murió antes de tiempo también se ha hecho esa pregunta. Muchas personas se han hecho esta pregunta y usualmente esa pregunta dice algo como: si hay un Dios que es amoroso y que es todopoderoso, entonces, ¿por qué permite que haya tanto dolor? Si Dios realmente está al control de todas las cosas, ¿por qué hay tanto dolor? ¿Por qué Él permite que esto me pase a mí? ¿Te has hecho esa pregunta? Teólogos han planteado o han peleado para buscar una respuesta teológicamente correcta a esta pregunta, para responder esta pregunta. Y lo que me he dado cuenta es que es fácil responder a esta pregunta cuando tú no eres quien está pasando por el dolor. Pero cuando tu hijo es el que está en el hospital, cuando es a ti a quien botan del trabajo, cuando es tu matrimonio el que se está destruyendo, entonces esas respuestas parecen tan superficiales. De hecho, tan superficiales que a veces siento que insultan a las personas. Y, como te decía, aunque tal vez hayan un montón de respuestas teológicamente correctas para esa pregunta, este es el asunto, que yo he descubierto que ninguna de esas respuestas hacen que tu dolor duela menos.
Y la verdad es que la respuesta acerca de esta pregunta, acerca del dolor y del sufrimiento, es mucho más que académica. No es solamente un problema teológico que se debate en una mesa mientras estamos almorzando. Todos hemos atravesado dolor, todos hemos sufrido, todos queremos más que simplemente una respuesta, queremos esperanza, queremos una razón para seguir avanzando. Recuerdo, no hace muchos años, tenía que llevar a mi hija, Rachel, a ponerse las vacunas en el doctor. Y ella no entendía, por qué yo permitía que ella pasara por ese dolor. Ella no entendía por qué yo estaba causando ese dolor. Ella sabía que yo no era el que literalmente lo estaba causando, pero yo lo estaba permitiendo. Y yo intenté explicarle de todo. Traté de decirle cuáles eran las consecuencias si no lo hacía. Traté de explicarle que solamente iba a durar un momento. Estaba tratando de explicarle el propósito de vacunarse, pero nada de eso la hacía entrar en razón. Ella simplemente seguía llorando y seguía gritando y seguía pataleando. Y recuerdo que entramos al consultorio, la enfermera está sacando la aguja y está preparando todo y mi hija está en crisis y la abracé. Y le dije, hija, te voy a confesar algo. A mí todavía me da miedo cuando me van a inyectar. Y por ese momento, después de que dije esas palabras, como que ella logró calmarse, tomó un respiro y esa fue de la única forma en la que se calmó. Como que de alguna manera el saber que yo entendía cómo ella se sentía marcó toda la diferencia. Me encanta lo que dice Hebreos 4:15, que nosotros no tenemos en Jesús a alguien que no puede identificarse, que no tenemos a un sumo sacerdote que es incapaz de compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino más bien tenemos a uno que ha pasado por todo lo que nosotros hemos pasado, que ha sido tentado en todo lo que nosotros hemos sido tentados, pero sin pecado. Lo primero que quiero que veamos, hoy vamos a ver dos cosas que nos revela el sacrificio de la cruz de Jesús. Dos cosas que nos van a llevar de la muerte a la vida. La primera es que Jesús entiende nuestro dolor. Sin importar qué dolor estés sintiendo, tu dolor es entendido. Y cuando lo miro de esa manera, al menos para mí, eso lo cambia todo, marca una diferencia, porque cuando Jesús nos dice que nos entiende, Él no nos lo está diciendo en el tono de un político que está tratando de ganar votos. Él lo está diciendo porque realmente sabe lo que es sufrir todo el dolor de este mundo. Él sabe lo que es sufrir. Y cuando hablamos del dolor de Jesús, ¿qué es lo que hacemos? Inmediatamente pensamos en el dolor físico que Él sufrió al ser crucificado. Pero incluso antes de ser crucificado, Jesús pasó por una temporada de tanto dolor. Pocas horas antes de la crucifixión, su dolor, su agonía fue tan intensamente dolorosa. Mira, este mundo puede herirnos de maneras que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos experimentar dolor, pero cuando miramos las horas finales de la vida de Jesús, vemos que Él las experimentó todas. Él experimentó la angustia del dolor emocional. En el jardín de Getsemaní, Él sabía la prueba que tenía que enfrentar. Él sabía el dolor que venía. Él sabía los latigazos. Él sabía la tortura que venía. Y era tal la angustia, dice la Biblia, que Él sentía que se iba a morir. Habla con sus amigos y dice, es tal la angustia que me invade, que siento que me voy a morir. En Lucas 22, Jesús dice que Él se puso a orar. La Biblia dice que Jesús se puso a orar y su sudor eran como gotas de sangre que caían a la tierra. Los doctores ahora nos han explicado que cuando nosotros enfrentamos una ansiedad extrema o un periodo de estrés intenso, lo que pasa es que pequeños vasos sanguíneos que están alrededor de las glándulas sudoríparas se revientan y la sangre se mezcla con el sudor y entonces nosotros podemos sudar sangre. Piensa por un momento en eso. El dolor emocional
que sentía Jesús en ese momento era tan agudo que lo hizo sudar sangre. ¿Sabes lo que me dice eso? Esa mujer que seca las lágrimas del papel del divorcio, ese padre que tiene que enterrar a su hijo antes de tiempo, Jesús te dice, créeme, yo sé cómo te sientes. No solamente el dolor emocional, pero también Jesús sufrió las heridas del dolor relacional. Pasó 3 años de su vida invirtiendo en sus discípulos, guardándolos, cuidándolos, enseñándolos, amándolos. Eran sus amigos terrenales más cercanos. Yo diría que eran como hermanos. Y en el transcurso de una noche, ellos se apartan de Jesús. Y en el momento donde más lo necesitaba, todos se apartan y huyen de él. De hecho, uno de ellos usó un símbolo de amor, de fraternidad. Con un beso lo traicionó y lo entregó a la tortura y a la muerte. En su momento de mayor necesidad, Jesús se quedó solo. Sus amigos huyeron para salvar sus propias vidas. Y como si esto fuera poco, uno de sus amigos, de hecho yo creo que uno de los más cercanos, lo niega y dice, no lo conozco, cuando era uno de sus mejores y más cercanos amigos. Así que para ese niño que no tiene con quién jugar en el receso, en el recreo, no tienes amigos, no encuentras, te sientes solo. Para el esposo que encontró una nota en el diván de la esposa diciendo se acabó. Para esa hija o ese hijo que pasó la noche esperando esa llamada de mamá o de papá para decirte te amo, feliz cumpleaños. Jesús te dice, entiendo tu dolor, me puedo conectar con tu dolor. Pero Jesús no solamente pasó por dolor emocional y relacional. De hecho, tienes que entender que Jesús pasó por un dolor físico extremo. Él pasó por la agonía de un dolor físico. Y sabes que Jesús también entiende eso. Los líderes judíos se habían confabulado para poner a Jesús y matarlo, ¿no? Y lo llevan ante Pilates, que era el gobernador romano de la época, y le piden la muerte de Jesús. Pilates no quiere crucificarlo, Pilates lo encuentra inocente, dice, mira, yo no encuentro razones para matarlo. Y lo que hacen los líderes judíos es que arman una multitud alrededor de él y empiezan a pedir la muerte de Jesús. Pilates no sabe qué hacer. Pilates sabe que esto se puede convertir en una huelga, en una protesta y que eso podría afectar su figura política ante Roma. Así que decide azotarlo. Pero no es cualquier azote. Látigos con pinzas, con pedazos de metal, con bolas de metal, con pedazos de hueso que estaban allí solamente para herir, para romper la piel. Muchos piensan que Jesús recibió solamente 39 latigazos, que era el castigo que imponía la ley judía. No se podían dar más de 40 latigazos, pero los que estaban haciendo esto no eran judíos. Así que seguramente los soldados romanos le dieron mucho más que 39 latigazos. Y la escritura nos dice que incluso le pusieron una corona de espina en la cabeza. Formaron un círculo alrededor de él y empezaron a empujarlo y empezaron a burlarse y empezaron a escupirle y le pegaban con un palo en la cabeza y le empezaban a burlar y decían, salve el rey de los judíos. Y cuando yo leo esto en la escritura, yo paso de tristeza, porque cuando leo esta parte de la escritura mi corazón se arruga y siento tristeza, pero cuando leo esto pasa de la tristeza a la molestia, porque yo entiendo que debía haber un derramamiento de sangre. Yo entiendo que como la sangre del cordero fue derramado en la primera Pascua y eso salvó a los israelitas de la muerte y de la esclavitud, la sangre del cordero inmolado, la sangre de Jesús debía ser derramada para que nosotros podamos ser libres de la esclavitud y del poder del pecado, de la muerte en nosotros. Yo entiendo que debía haber derramamiento de sangre, pero ¿por qué la ridiculización? ¿Por qué ridiculizarlo? ¿Por qué burlarse? ¿Por qué infligirle tanto dolor? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Dónde está Dios en estos momentos? Lo importante es saber esto,
que el sufrimiento que Jesús experimentó no fue forzado. Jesús sufrió voluntariamente. Así que si Él lo hizo voluntariamente, entonces ese dolor, ese sufrimiento debe haber tenido un propósito. La pregunta es, ¿cuál era? Sabemos que la muerte de Jesús nos da la promesa de la salvación para aquellos que se arrepientan. Y yo creo que así como tenemos la promesa de salvación para los que se arrepientan, su sufrimiento nos da la promesa de compasión para aquellos que están heridos. De que Jesús realmente entiende cualquiera que sea el dolor que estás pasando. Jesús entiende nuestro dolor. Pero yo sé lo que te puedes estar preguntando y eso es todo. O sea, Jesús me entiende. Wow. En esos momentos cuando nosotros estamos allí, lo que necesitamos es esperanza. Y eso es la segunda cosa que Jesús nos da. Jesús nos da una esperanza que nunca muere. Si la pregunta que tienes es, ¿hay esperanza? ¿Hay esperanza en medio de la situación que estoy viviendo? ¿Hay esperanza para mí? Pues si la cruz y la crucifixión fuera el resto de la historia y ahí se terminara, la respuesta es no. No tenemos esperanza. Pero sabemos que no termina ahí. Pero si la historia terminara ahí, entonces toda la esperanza está perdida. Jesús ha muerto, va a ser enterrado y con Él va a ser enterrado la esperanza de sus seguidores, tu esperanza y la mía. Y no solamente eso, sino que sus seguidores más cercanos, esos que lo abandonaron, ¿sabes qué? Tal vez ellos serán los próximos, así que ellos se empiezan a esconder y se esconden porque ellos están temiendo por sus vidas. Ellos vieron cómo Jesús fue masacrado, ellos vieron cómo Jesús fue asesinado frente a sus ojos y Él había sido todo para ellos. Ellos habían dejado todo por Él, dejaron sus trabajos, dejaron sus hogares y ahora no tienen nada. No sabían a dónde ir, no sabían qué hacer, no tenían esperanza. No sé si hay una palabra peor o más dura que esa palabra, desesperanza. Porque cuando un doctor habla en el pasillo con uno de los padres y le da el diagnóstico de su hija o de su hijo y empiezan a hablar de procedimientos, de medicamentos, de cuáles son las opciones y ves al doctor decir, no hay esperanza, no hay mucho que hacer. Esas palabras caen como un ladrillo pesado en nuestro corazón. Y eso es lo que los discípulos estaban sintiendo en ese momento. Eso es lo que ellos estaban experimentando en ese momento de oscuridad. Si tú has sentido desesperanza, entonces tal vez te puedas identificar con María Magdalena. María Magdalena se para temprano para ir a la tumba de Jesús, para continuar el proceso de ungir y embalsamar el cuerpo de Jesús. Proceso que tuvo que esperar hasta el domingo porque el sábado era el día de descanso de la ley judía. Entonces el domingo ella va tempranito a la tumba para embalsamar el cuerpo de Jesús y seguramente entre los aceites y los perfumes que tenía mirra. ¿Recuerdas la mirra? Mirra fue uno de los 3 regalos que le dieron a Jesús en su nacimiento y un olor que antes representaba alegría y esperanza. Hoy representa dolor, desesperanza y muerte. Y al caminar hacia esa tumba, seguro que María podía sentir el vacío que Jesús había dejado en su vida. Porque Jesús lo había sido todo para ella. Antes de Jesús, María era una endemoniada, tenía 7 demonios. Pero Jesús la toca, la transforma y a partir de ahí ella se convierte en una de las seguidoras más devotas de Jesús. Lo acompañó a todas partes. Cuando estaba en su sufrimiento, mientras lo estaban asustando, ella estaba ahí. Ella estaba a los pies de la cruz junto a la mamá de Jesús. Jesús era todo lo que ella tenía. Todavía era oscuro cuando ella llega a la tumba y con sus ojos llenos de lágrimas se da cuenta que la piedra que tapaba la tumba había sido movida e inmediatamente asume lo peor. Se robaron el cuerpo de Jesús. ¿Quién sabe qué habrán hecho con él? Incluso en el momento más doloroso de mi vida, ellos están violando
mi dolor, mi pena, ¿cómo pudieron hacer esto? Y yo sé que a menos que hayas estado escondido por los últimos 2000 años, tú sabes que este no es el fin de la historia. Lo que sucede a continuación se ha convertido en el fundamento de los cimientos de la fe de cientos de millones de personas. Es Pascua. Pero la pregunta es, ¿la Pascua, el domingo de resurrección, la Semana Santa, es solamente una fecha festiva que celebramos para recordar un momento histórico o realmente es más que eso? Voy a leerte lo que dice en Juan capítulo 20, versículo 12. Dice que María Magdalena, cuando va a entrar a la tumba, ve allí a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. En el versículo 13 le preguntaron los ángeles: ¿por qué lloras, mujer? Y ella responde: es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Y Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el jardinero, el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, por favor, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Sus ojos se abrieron y responde: Maestro. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces tú y yo hemos estado en la misma situación que María Magdalena? Nuestra vida se ha inundado por el dolor de las circunstancias. Nuestra vida se ha llenado de muerte. Nuestros sueños han muerto, nuestra esperanza ha muerto. No vemos cuál es el propósito de la vida siquiera. Y toda nuestra esperanza se ve tan oscuro, se ve tan vacío, se ve tan desesperanzador. Y mira, María Magdalena tiene un encuentro con dos ángeles y no se da cuenta. Tiene en su cara al mismo Jesús, pero su dolor es tan grande que no se da cuenta. Y yo puedo entender que este evento transformó la vida de María Magdalena, pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver contigo y conmigo? ¿Qué tiene que ver esto contigo y conmigo? ¿Es realmente esto importante para mí? Sí, entiendo que Jesús tenía que morir por mis pecados, pero ¿realmente tenía que resucitar? No me malinterpretes, yo estoy súper feliz de que Jesús haya resucitado, pero tal vez te preguntas, ¿será que esto es solamente un final feliz para esta historia? ¿O de verdad hay algo de significado eterno en esto? O mejor, hagamos la pregunta de otra manera. Si Jesús no hubiese resucitado de la muerte, si la cruz fuera el final de la historia, si Jesús hubiera nacido, hubiera crecido y nunca hubiese resucitado, ¿serían diferentes las cosas? ¿Su legado sería diferente? ¿Qué clase de esperanza podríamos tener tú y yo hoy en día? Déjame decirte esto, si Jesús no hubiera resucitado, si Jesús no hubiera resucitado entre los muertos, entonces, honestamente, eso lo convertiría en un mentiroso. Porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él hizo algunas declaraciones que fueron bastante increíbles, declaraciones que la mayoría de las personas considerarían como las divagaciones de un loco. Él decía que podía perdonar los pecados, que Él traía salvación, que Él tenía la vida eterna. Él decía ser el Hijo de Dios, su afirmación más escandalosa y la que la separa del resto de afirmaciones para mí es que Él dijo que iba a morir. Él predijo su propia muerte y dijo: al tercer día voy a resucitar. Y el cristianismo se sostiene o se cae, o digamos que muere o vive dependiendo de si la tumba está vacía o no, de si Jesús es quien dijo ser. Porque los fundadores de todas las demás religiones están muertos y sabemos dónde están sus tumbas, y dentro de sus tumbas están sus cuerpos. Pero Jesús murió y su tumba está vacía. Él regresó
a la vida. Mira, si un hombre puede predecir su muerte y su resurrección y sale caminando por esa tumba, por su tumba, entonces Él es quien dijo que era, y sea lo que sea que diga, es verdad. Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día, y ¿sabes qué? Eso hizo, y eso hace toda la diferencia. Eso valida cada una de sus enseñanzas. Eso hace que yo crea en cada una de sus promesas. Si un hombre es capaz de predecir su muerte y su resurrección, creo que tiene mucho, mucho que decirnos. Él dijo que era Dios y luego lo demostró. Si Jesús no hubiera resucitado, tal vez sería como la versión antigua de David Koresh o de Jemima Wilkinson. Yo sé que son nombres que no te suenan ahorita, los puedes googlear y los puedes averiguar por internet, pero básicamente eran personas que declaraban ser Dios o la hija de Dios, y después todo el mundo se dio cuenta que era mentira. Consiguieron un montón de seguidores, hubo un movimiento alrededor de ellos, pero cuando murieron, el movimiento murió con ellos. Si Jesús hubiera muerto y nunca hubiera resucitado, tú y yo no tendríamos esperanza. El movimiento habría muerto con Él, porque ¿sabes qué? Sus discípulos, sus seguidores, esa gente que predicó a multitudes, no predicó solamente porque podía predicar a multitudes. Ellos estaban asustados, encerrados en una casa, porque no sabían qué hacer. Ellos no tenían esperanza, pero todo cambió. ¿Sabes cuándo cambió? Cuando vieron a Jesús resucitado. Porque si Jesús resucita, lo que la Biblia dice es que Él nos ofrece esa misma vida eterna, ese mismo poder que lo resucitó de entre los muertos, está disponible para ti y para mí hoy. Él dijo que era Dios y lo demostró. Así que su resurrección cambia todo. Su resurrección nos da esperanza a cada uno de nosotros. Primera de Corintios 15:17 dice que si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de nosotros es ilusoria y todavía vivimos en nuestros pecados. Pero ¿sabes qué? Él sí resucitó y nuestros pecados han sido perdonados. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y nada más al decir esto, puedo sentir la esperanza dentro de mi ser, dentro de mi espíritu, dentro de mi corazón. Porque sin importar lo que yo haya hecho, sin importar lo que tú hayas hecho, puedes encontrar perdón, puedes ser perdonado. Y tal vez piensas, yo no después de todo lo que yo he hecho. Pero Jesús hace lo que Él dice que va a hacer. Y Él dijo que seríamos perdonados. Y si Él lo dice, es la verdad. Tal vez la situación por la que estás pasando ahorita es irreversible. Y tú me dices, Carlos, no me puedes dar esperanza porque mi hijo murió hace mucho tiempo, porque mi matrimonio murió hace demasiado tiempo, porque mis sueños murieron, porque mi esperanza murió hace mucho tiempo. Esta es la promesa. Que si Él resucitó, Él puede hacer resucitar cualquier cosa, porque el mismo poder que lo resucitó de entre los muertos puede habitar en ti y en mí. Y no solamente eso, puede que las cosas aquí no cambien nunca, pero hay una promesa que aún no se ha cumplido, una promesa que Jesús dijo, así como dijo que Él iba a resucitar al tercer día, Él dijo que iba a regresar por su iglesia. Él dijo que iba a regresar, que Él iba a volver por nosotros y que Él iba a gobernar y que Él iba a hacer que todas las cosas sean perfectas. Tal vez tu situación no pueda cambiar, tal vez no puedo decir algo que pueda darle esperanza a lo que ya lleva demasiado tiempo muerto, pero te puedo decir esto, que hay esperanza en su regreso, hay esperanza en su venida. Los ángeles le dicen a María, mujer, ¿por qué lloras? Y ella dice, porque no encuentro el cuerpo de Jesús. Y después le dicen, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive?
Tal vez ese es nuestro problema, que estamos buscando nuestra esperanza, estamos buscando vida para nuestros sueños, para nuestros matrimonios, para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestra situación. Estamos buscando vida entre los muertos. Nada de lo que este mundo tiene para ofrecernos nos puede dar la vida en abundancia que Jesús nos ofrece, que Jesús nos promete. Y si Él prometió que iba a resucitar al tercer día y lo cumplió, te aseguro que todas sus promesas son verdad, que todas sus promesas se van a cumplir. Solo Él tiene las llaves de la muerte. Nosotros no tenemos oportunidad sin Él. La Biblia también dice esto, que cualquiera que clame su nombre será salvo. Regreso a María Magdalena, desesperanzada en esa tumba vacía. Tan desesperanzada que no podía ver al mismo Jesús frente a ella. Y lo que despierta, lo que resucita la esperanza, es que Jesús la llama por nombre. Y yo creo que eso es exactamente lo que Él está haciendo contigo hoy. Él te está llamando por nombre. Él te está llamando por nombre allí donde estás y te está diciendo: yo solamente tengo el pan que saciará tu hambre. Yo soy la vid. Ven a mí. Yo soy el buen pastor. Yo soy la fuente de agua viva. Si tú vienes a mí, jamás tendrás sed. Yo tengo esperanza para esa desesperanza que tú tienes, para ese sueño que ha muerto, para ese dolor que tú tienes. No solamente te entiendo, no solamente me identifico con tu dolor, sino que puedo hacer algo al respecto. Puedo resucitar todo aquello que ha muerto. Pero solamente sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Él está llamando tu nombre. Él te está llamando por nombre. Él te está llamando a ti. La pregunta es, ¿vas a hacer el trabajo de clamar su nombre para ser salvo? ¿De qué necesitas ser salvo? Necesitamos ser salvos de nuestro pecado, necesitamos ser salvos de nuestra duda, necesitamos ser salvos de nuestro dolor, de nuestra desesperanza. Y sabes que Jesús se ofreció como un sacrificio para que tú y yo tengamos acceso directo al Padre, al Creador de todas las cosas, al Creador de los cielos y la tierra y del universo. Él está disponible para ti y el poder que lo resucitó de entre los muertos puede habitar en ti y en mí hoy. De hecho, hay algunos de nosotros que afirmamos que ese poder vive en nosotros. Pero si tú no tienes la certeza de que ese poder habita en ti hoy, no hay un mejor momento que mientras celebramos la Pascua, que podemos ver el sacrificio, el dolor que Él sufrió por ti. Ese castigo te tocaba a ti, me tocaba a mí, pero Él tomó nuestro lugar. Y no hay mejor momento para clamar al nombre de Jesús que cuando estamos recordando su sacrificio. Si tú estás allí, estás escuchando mi mensaje y con las palabras que decías es como que estaba diciendo tu nombre, te veías identificado en las palabras que digo, tal vez sí, es el mismo Jesús hoy llamando tu nombre, así como llamó a María, María. Y algo se despertó en ella, la esperanza resucitó. Él quiere no solamente resucitar la esperanza, sino todo en tu vida. Pero necesitas clamar a su nombre. Me gustaría terminar esto con una oración y pedirle allí donde estás a Jesús que Él cambie nuestra vida, que Él cumpla sus promesas en nosotros. Amén. Entonces, allí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a hacer una oración y dile: Jesús, gracias porque tomaste mi lugar en esa cruz, porque sufriste un dolor que yo nunca voy a experimentar. Gracias porque te identificas conmigo, porque entiendes mi dolor, porque hay empatía, pero no solamente lo dejas allí, sino que me ofreces esperanza, y una esperanza eterna, una esperanza inamovible, una esperanza en la que puedo estar confiado y seguro,
Porque si tú fuiste capaz de predecir tu propia muerte y decir que ibas a resucitar al tercer día y lo hiciste, estoy seguro que tú vas a cumplir cada una de tus promesas. Y la promesa es que tú vas a estar conmigo hasta el fin del mundo, que no voy a estar solo, que tú vas a traer esperanza a mi vida, la esperanza de tu segunda venida. Y hoy anhelo que tú regreses, anhelamos que regreses y que podamos pasar la eternidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, me gustaría decirte bienvenido a casa, bienvenido a la familia. Aquí en la pantalla va a aparecer nuestra dirección de correo para que por favor nos contactes y nos digas que tomaste la decisión de seguir a Jesús y de permitir que su vida en abundancia habite dentro de ti. Pero esto todavía no termina. Lo próximo que quiero que hagamos es que participemos juntos de la cena del Señor, que recordemos el sacrificio de Jesús en la cruz y de cómo Él, antes de morir y de ser crucificado, partió el pan y tomó la copa, y cómo ese pan representa su cuerpo que fue molido y traspasado por nosotros, y cómo esa sangre derramada compró nuestro perdón, el perdón de nuestros pecados, y gracias a ese sacrificio tú y yo tenemos vida eterna, tú y yo tenemos esperanza, tú y yo podemos decir que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que yo le voy a pedir a mi esposa que pase aquí para que mientras tú vas preparando todo ahí en tu casa, buscas el pan y tienes todo preparado, no prepares solamente la mesa, el pan, el jugo, sino que también prepares tu corazón y entremos en una atmósfera de adoración. Y te voy a pedir que cantemos esta canción. Van a aparecer las letras en las pantallas. Vamos a levantar nuestras voces, vamos a levantar nuestras manos, pero que esta no sea solo una canción más, sino que sea una declaración en tu vida, una declaración de que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que habita en medio de nosotros, en cada uno de nosotros. Así que vamos a cantar y vamos a declarar con autoridad esta canción. Amén. Me
resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Vivo está en mí. La tumba vigilada fue en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder, venció con su poder. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Dile, tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Decláralo. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Dilo, Jesús resucitó y vivo está en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. Gracias, Señor. Vivo está en mí. Amén, amén, amén. Declaramos, Jesús, que Señor. tú estás vivo en Amén. nosotros y que tu espíritu habita en Amén. medio nuestro. Y Amén. para Señor. participar de la cena del Señor, me gustaría, antes de hacerlo, solamente leer una profecía que fue dada acerca de Jesús 750 años antes de que Él fuera crucificado. Es el profeta Isaías, y el profeta Isaías dice esto en Isaías 53. Él declara: ¿quién ha creído nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca.
Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Eso es Jesús. Él cargó con nuestros pecados, Él pagó por nuestra enfermedad, Él pagó por nuestra transgresión. Y hoy tú y yo podemos tener acceso directo al trono donde está el Padre gracias a ese sacrificio. Lo que dice la Biblia, lo que nos enseña Pablo acerca de esto es que cuando ellos fueron a tomar la Santa Cena, dice que en el versículo 25 de 1 Corintios 11, de la misma manera, después de cenar, Jesús tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Lo leí mal. No, pero cortemos. Ok, ahí mismo. Sí. Primera de Corintios 11, 23. En Primera de Corintios 11, 23, Pablo nos dice que Él recibió del Señor lo mismo que Él nos ha transmitido a nosotros, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Al comer esta vez del pan, recuerda cómo Él sufrió, cómo Él fue golpeado y maltratado, y así como nuestros dientes mastican y rompen este pan, así su cuerpo fue golpeado por nosotros. Comamos del pan. El verso 25 dice que de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Esta sangre representa el nuevo pacto. Gracias al derramamiento de su sangre, tú y yo tenemos perdón para nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar en esa cruz. Y hoy podemos celebrar y tomar de esta copa y decir: gracias por tu sangre, Jesús. Gracias por tu sacrificio. Gracias porque por esa sangre derramada yo encuentro perdón a mis pecados. Podamos beber todos de la copa. Y el versículo 26 dice: porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. No solamente estamos proclamando que Jesús murió, pero que Jesús resucitó. Y Él está vivo en mí, Él está vivo en ti, Él está vivo en nosotros. Estamos proclamando la cena del Señor hasta que Él venga. Porque el mismo Jesús que profetizó y prometió que los iban a matar, pero que Él iba a resucitar al tercer día, y lo hizo, prometió que Él va a regresar por su iglesia de nuevo. Y yo estoy seguro de que Él lo va a hacer, de que Él está preparando una morada para ti y para mí allá en un lugar celestial, y que tú y yo tenemos paz con Dios y perdón para nuestros pecados y la certeza de pasar la eternidad junto a Dios. Señor, gracias te damos por ese sacrificio que hiciste. Gracias, Señor, porque entendemos que aunque estos son solamente símbolos de tu cuerpo y de tu sangre, hoy recordamos, sobre todo en esta fecha, recordamos
el sacrificio que hiciste por nosotros. Amén. No con dolor, sino con alegría. Amén. De que venciste a la muerte, de que venciste al pecado y de Amén. que ahora nosotros somos coherederos contigo, de que tú estás intercediendo por nosotros. Amén. Y de que nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia del Padre. Gracias por tu sacrificio, Jesús. Y decimos que vengas pronto para buscar a tu iglesia, Señor. Queremos pasar la eternidad contigo, Jesús. Oramos todo esto en tu nombre. Amén. Amén. Y amén. Amén. Wow. Cuánta paz podemos sentir cuando sabemos que Jesús lo hizo todo. Lo hizo todo. Solamente tenemos que aceptar su llamado, su Amén. sacrificio y reconocerlo. Reconocerlo como la cabeza de la iglesia, reconocerlo como nuestro Señor y nuestro único y suficiente Salvador. ¿Qué tal si allí donde estás solamente empiezas a dar una ofrenda de alabanza a Jesús y empiezas a darle las gracias, empiezas a declarar su bondad, su belleza, su magnificencia, su omnipotencia, todo lo bueno, todo lo grande que Él es. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en esa cruz. Hoy todo lo que hacemos y lo que hacemos cada semana y cada día como iglesia, lo hacemos gracias a ese sacrificio en la cruz, y lo hacemos con la certeza de que sus promesas son verdad y que Él las va a cumplir. Amén. Así es. Gracias por habernos acompañado en esta noche a nuestro servicio especial de Pascua. De verdad, ha sido un honor poder estar contigo. Queremos decirte que nosotros como iglesia estamos aquí para ti, estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para acompañarte, que ese dolor o esa situación por la que puedas estar pasando hoy, no tienes por qué pasarlo solo o sola. ¿Sabes? Jesús se identifica con tu dolor. Él dice, lo entiendo, pero no solamente se identifica con Él, sino que trae una nueva esperanza para ti. Y hay una comunidad de creyentes dispuestos a caminar contigo, a orar por ti, a enseñarte lo que no sepas, a interceder, a orar, a caminar juntos. Así que vamos a terminar este tiempo haciendo nuestra oración final. Todos los miembros de nuestra congregación han preparado esto para ustedes. Ellos se grabaron en sus casas, y aunque no podemos estar juntos en el mismo lugar, podemos estar unidos en un mismo espíritu. Amén. Oramos que Dios te bendiga y que esta semana esté llena de bendición para ti. Al final van a aparecer unos anuncios que son de suma importancia para ti, pero solamente te pido que ores esta oración con nosotros. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hola hermanas, que Dios los bendiga. Los invito a que hagan con nosotros esta noche nuestra oración final. Padre, ayúdanos a ser el pueblo y la iglesia que nos has llamado a ser. un pueblo que siempre edifica, y nunca derriba. Que siempre da aliento Y nunca desanima. un pueblo y una iglesia Que lleva un mensaje de esperanza. a donde quiera que va. Y a quien quiera que ve. En el nombre de Jesús. Amén.